Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal y hoy, gente, vamos a hablar de refrigeración porque sí, es muy importante en este apartado que tenemos en Sumo, que es hardware al mínimo detalle. Tenemos que hablar, bueno, de refrigeración, que este es un tema muy extenso. Hoy vamos a hablar un poquito de ventiladores y vamos a terminar con el tema de que el flujo de aire dentro de un gabinete, pero posiblemente detallemos mejor el flujo de aire en los gabinetes, lo esparzamos un poquito más, así cual aire entra en el gabinete, ¿sí? Bueno, voy a dejar de tirar magia, ¿sí? Dejo de tirar magia y vamos a hablar un poquito hoy, señores, de ventiladores, de tipo de ventiladores, etcétera, etcétera. Así que, sin más, arrancamos. Gente, bajar las temperaturas es muy importante, dado que, como todo el mundo sabe, no voy a inventar nada, esto afecta la vida útil de los componentes. No solo esto, así que no solo esto, sino que también perdemos rendimiento, gente. No debemos negar nunca la importancia de ventiladores de nuestra PC Master Race. Así que, teniendo en cuenta que la energía eléctrica se disipa en forma de calor, o sea, no toda siempre es aprovechable, mucha parte no muchas, pero bueno, una parte de esta energía eléctrica que nosotros utilizamos, bueno, se vuelve en forma de calor, ya lo habrán visto, tan simple como en un foco. Bueno, una parte se está en luz y la otra se nos va en calor. Lo mismo pasa con nuestros componentes, así que si no queremos perder rendimiento y durabilidad, que también nos afecta mucho porque nos afecta el bolsillo, etcétera, etcétera, bueno, vamos a hablar de ventiladores hoy y les voy a contar qué tipos de formatos hay, para qué sirven cada uno y etcétera, etcétera. Así que, gente, vamos a arrancar precisamente con esos formatos. Podemos separarlos en dos. Ahí tenemos los helicoidales o axiales. Estos son los que el flujo de aire pasa en dirección paralela a su eje, ¿correcto? Estos pueden mover grandes flujos de aire con muy poca presión. Esto es el más común de los ventiladores y las palas del ventilador empujan aire de forma paralela al eje. Esos serán helicoidales o axiales. Después tenemos los radiales o centrífugos, que estos son los que el flujo de aire sale en dirección radial a su eje, por supuesto. Estos son más comunes en notebook, consolas, algunas placas de video, que, como ustedes sabrán, las conocerán con el nombre de blowers, ¿sí? Son las que vienen con el disipador bastante achatado, que las deben estar viendo en pantalla, señores. Bueno, estas tiran el aire en forma perpendicular al eje del ventilador. Gente, esos son los formatos, así que tenemos, recuerden, helicoidal o axial y radial y centrífugo. Sí, el primero es el más común, el segundo, como les dije, lo ven en notebook, placas de video, blowers, etcétera, etcétera. Vamos a las partes de un ventilador, que no son muchas, pero y que son bastante simples de enumerar, así que bueno, son el marco, las aspas y el motor. Gente, les cuento que el marco es la estructura del ventilador, por supuesto. Debe ser rígido y sólido para que no produzca vibraciones, además de contar con frentes de goma o silent block, que le llaman. Bueno, son esas gomitas que tienen en los anclajes para que el vibrador no, gente, para que el ventilador no vibre o vibre lo menos posible y esa vibración no la transmite. Normalmente debe tener 8 agujeros para poder anclarlo. Cuando más lo anclemos, más sujeto va a estar, por supuesto. También le podemos quitar mucha vibración de esa parte, La estructura debe ser maciza, gente, porque hay muchos que vienen con solo la punta, con posibilidad de poner tornillos. Y si usamos un tornillo que solo apriete ahí, como los de ventilador, los tornillos de ventilador, no hay problema. Pero en algunos casos me ha pasado, he visto que vienen con la punta que solo no es maciza, tiene una punta de cada lado y no tiene una estructura maciza. Y cuando le queremos pasar un tornillo de esos que son pasantes, que agarran de lado a lado, vieron como por ejemplo los ventiladores que van de arriba del PSU cover, que normalmente no tenemos forma de atornillarlo de abajo, así que hay que poner un tornillo pasante. Bueno, esas puntas tienden a doblarse un poco, así que bueno, en lo mejor la fijación sería que fuera maciza. Así que bueno, y con por supuesto los silent block que les dije. Algunos Noctua, señores, tienen sistema de canalización de aire en el marco específico, que incrementan la presión de aire para no vibrar. Un ejemplo sería el Noctua FR.
¿Correcto? Bueno, ese es el marco. Ahora nos vamos a pasar al aspa del ventilador, que por supuesto es la parte móvil que genera el movimiento. Bueno, móvil que genera el movimiento, bueno, es la parte móvil del ventilador. Lo podemos encontrar en diseños variados, si bien es bastante normal. Pero con los años los fabricantes le han tratado de buscar mejores resultados, más elaborados, como Noctua, por ejemplo, que tiene los Noise Blocker Loop. Bueno, les hacen, o por ejemplo las placas de video que normalmente tienen algunos conductos algunos conductos, así como unas branquias, etcétera, etcétera, que están hechos para que el aire lo canalice hacia abajo, para que vibren bastante poco, etcétera, etcétera. Bueno, siempre los fabricantes están estudiando cómo hacer que las aspas hagan el menor ruido posible, vibren lo menos posible, etcétera, etcétera. Les cuento que hay de varios tipos que ofrecen mayor caudal posible, algunos siendo perfectos para gabinetes, debido a que cuando más aspas tienen y más chicas son, es preferible tenerlos para meter mucho caudal de aire, y cuando menos aspas tienen y más gruesas son, bueno, son ventiladores de mayor presión, de presión estática, como lo habrán notado en los ventiladores normalmente de los cooler, que son los que son de aspas más gruesas y más anchas, que tienen una mayor presión estática, porque bueno, necesitan hacer golpear el aire contra el aluminio para sacarle el calor. Así que, gente, también la presión estática es muy buena para obtener mejores resultados en los radiadores, en la disipación por agua, que tanto odio. Bueno, eso, gente, sí. También cuenta la tercera parte, que cuenta es el motor, que es el núcleo del ventilador. Se ubica en el centro y se trata de básicamente un electroimán, como todos los motores eléctricos. Es básicamente un electroimán que provoca un giro, así que básicamente eso es el motor. Después vamos a hablar un poquito también de los rodamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que tocamos el tema de las mayor cantidad de aspas contra la menor posible, bueno, vamos a hablar un poco de flujo de aire y presión estática. Así vemos la diferencia entre estas dos. Les cuento que el flujo de aire es el caudal, son sinónimos. Los ventiladores con muchas aspas, como les contaba hoy, están más enfocados a generar mucho flujo de aire y menor presión estática, ¿sí? Están pensados principalmente para un entorno sin obstáculos, que se mide en CFM, o pie cúbicos por minutos. Sin obstáculos, como podría ser un gabinete, donde ponemos ventiladores en el frente, de muchas aspas, de aspas finitas, para simplemente provocar un flujo de aire en el gabinete y metiendo mucho aire, que es lo ideal, y no un aire con presión, ¿correcto? Esa es más que nada los ventiladores de flujo de aire. Vamos a pasar a la presión estática, que es la fuerza que el aire es capaz de hacer sobre un objeto, como le conté hoy. Ejemplo, ventiladores sobre cooler, señores, que ese es el caso número uno que tenemos. Aspas pequeñas, gordas, menos cantidad de aspas. Bueno, va a generar una mayor presión estática, y esta se mide en milímetros H2O, o la presión ejercida en la base de una columna de agua de 1 milímetro de altura. Bueno, así es. Así es la definición de MMH2O. Yo no lo inventé. Gente, les voy a contar una pequeña anécdota a modo de aprender algo más. Que muchísimos ventiladores también basan su teoría en el efecto Joule-Thomson, que es un efecto físico muy copado, les cuento que la temperatura del aire disminuye o aumenta debido a su expansión o compresión, como muchos sabrán. Pero no es que aumenta cuando nosotros comprimimos algo. Cuando nosotros comprimimos algo, por supuesto se calienta. Pero no, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, abrimos la boca grande y largamos aire, bueno, cuando pónganse la mano adelante, seguramente van a sentir que el aire está tibio. Bueno, y si expulsan la misma cantidad de aire, pero con la boca entrecerrada, van a ver que el aire está frío. Este es el efecto Joule-Thomson. Bueno, en un ventilador, cuando más flujo de aire tenga, mayor será la capacidad de refrigeración. O sea, el aire al circular más rápido será más fresco. Así que
atento a este efecto que lo encontré por ahí y estuve soplando 2 veces, no, que 2 veces, 10 veces a la mano y me pareció copado traérselos. Gente, bueno, hablamos del flujo de aire, de las paletitas, de la presión estática, montones de cosas. Nos vamos a pasar a los rodamientos, porque esto también hace mucho a la durabilidad de los ventiladores. Gente, les cuento que son los que permiten el movimiento, por supuesto, a través del motor. Un buen rodamiento no frenará un ventilador y hará que dure más. Pero también tenemos que ver el tipo de rodamiento que usamos, porque algunos pueden ser ruidosos. También tengan en cuenta que hay un roce. Así que tenemos 3 tipos de rodamiento y escuchen. Cojinete liso, y se los dejo en inglés también, como viene normalmente en la descripción de los productos. Cojinete liso o slip bearing. El eje del ventilador tiene un cojinete con revestimiento y lubricación. Son bastante silenciosos, sencillos de fabricar y son de una relativa buena duración, ¿sí? Consta más o menos entre 25.000 a 30.000 horas. Por supuesto, requieren mantenimiento. Acuérdense, cojinete liso, tipo un cojinete común de bronce, o slip bearing, esos son los primeros. Después tenemos cogimiento de rodamiento de bolas, que son muy durables. Si el rulemán que le ponen es de muy buena calidad, señores, hay motores eléctricos, motores a explosión, motos, autos, lo que quieran, que trabajan muchísimo tiempo con rodamientos de bolas. Son un poquitín más ruidosos porque la bola tiende a hacer un poquito más de ruido, así que bueno, pero si hacen un buen rodamiento es muy duradero, Así que cojinete de bolas o ball bearing. Gente, igual que el cojinete, es igual que el cojinete anterior, pero en vez de ser un buje de bronce contra bronce, acá son rulemanes o bolas lubricadas. Esto aumenta la durabilidad, nos dice, y soportan mucha más carga, aunque son algo más ruidosos, como les expliqué, debido a su rozamiento. Acá tenemos el último, gente, cojinete de fluido o Fluid Dynamic Bearing. Bueno, este es el más completo de todos, es uno de los más usados en todos lados, Este utiliza una precámara de aceite presurizada, con lo cual no nos vamos a quedar nunca sin lubricación, Está espectacular. Alrededor del cojinete tiene esta cámara presurizada para lubricar. Obviamente son más silenciosos porque tiene un lubricante. No solo el lubricante en los motores y en todos lados, no solo aísla el ruido, sino que lo mantiene la menor cantidad de roce posible, Así que bueno, ofrece una vida útil, escuchen, de 150.000 horas. Y estábamos contra los primeros que eran de 25 a 30.000. Así que estos ya duran 150.000 horas, gente. Espectacular, una vida media. O sea que por ahí pueden tener hasta mayor durabilidad con un Fluid Dynamic Bearing. Obviamente, y se los tengo que advertir, señores, porque es así. Hay veces no importa de qué tipo están hechos, sino también de la calidad de construcción, por supuesto. Tengan en cuenta eso, porque hay veces los fabricantes tienden a ahorrarse cierta cantidad de materiales o lubricantes o montones de cosas, y después resulta que tenemos un muy buen sistema, pero se están ahorrando materiales y ustedes saben qué pasa con eso, Porque nosotros podemos ir a comprar un rulemán chino o un SKF que es de muy buena marca, y les puedo asegurar que si bien el método es el mismo, uno va a durar mucho más que el otro. Correcto, yo se los aclaro. Gente, también están las RPM, que es muy fácil, son revoluciones por minuto, o se cuenta una revolución a un giro sobre sí mismo del ventilador, ¿correcto? Pero bueno, se los quería contar para los que no tienen la definición de revoluciones por minuto. Me cabe la explicación, así que debo de decirles. Gente, también los ventiladores, por supuesto. ¿Vieron que no es tan chico este apartado?